Este video es una reflexión de por qué los Illuminati están interesados en las ciencias ocultas. Intentaré ponerme en la piel de esas pocas familias que tienen todo el dinero del mundo. Si yo fuera tan inmensamente rico, ¿qué es lo único que con dinero no se puede comprar? La inmortalidad. Cuando tienes tanto poder y dinero y aún eres joven, quizás no sea lo más importante, pero cuando pasas de los 50 esa se convierte en la principal obsesión, vivir por lo menos más tiempo. Y no estoy muy desencaminado, porque donde más dinero regala esta gente es en ciencia, ellos dicen para ayudar a la humanidad, pero si fuera así hay maneras más directas de ayudar, ¿no creéis? En una ocasión escuché una teoría muy loca. Esta teoría es así: estas personas tendrían a su disposición una tecnología secreta que consiste en extraer toda su memoria mediante un chip. Este chip se extraería una vez muertos y se implantaría a un clon que tendrían en ciudades bajo tierra. Esta teoría parece un disparate, pero imaginar que fuera real, tiene un problema esta teoría: el alma de un ser humano no se puede extraer de tu memoria, y tampoco clonándote. Así que si fuera real tendrían a un ser humano como ellos, con su memoria, pero no serían ellos. Así que continúan buscando esa inmortalidad, y para ellos recurren a las ciencias ocultas, también buscan dimensiones alternativas donde se pueda vivir. Y esta es la razón por lo que gastan cantidades de dinero imposibles de pensar para nosotros, cosas como el acelerador de partículas llamado CERN y cosas por el estilo. Uno de los mitos más extendidos en el mundo es que Walt Disney fue una de estas personas, obsesionadas por prolongar ad infinitum la vida del cuerpo, ya que antes de fallecer manifestó su deseo porque hubieran practicado con él un proceso de criopreservación. Lo cierto es que la familia decidió que ese era un capricho tan infantil como sus dibujos animados y que lo que procedía era la cremación. Así lo explica Peter Stephen Jung en una biografía novelada que narra los últimos meses de la vida del dibujante. El miedo a la muerte y el interés por la ciencia también empujaron a Dalí a creer en la inmortalidad. Como su admirado Walt Disney, el pintor aspiraba a conseguirlo manteniendo congelado su cadáver. Soy un vidente periférico. Puedo ver el futuro, pero solo los bordes. El auditorio rompe a reír al tiempo que el cómico Steven Urich cruza el escenario, se detiene, mira hacia arriba y secamente despacha otro comentario al aire: pretendo vivir eternamente, dice por ahora, un éxito. De nuevo, risas. La mayoría de la gente se mofa con cierto cinismo de aquellos que creen en la idea de vivir eternamente. Pero un grupo cada vez más grande de intelectuales, llamados a sí mismos inmortalistas, no se toman el tema de la inmortalidad a risa. Para ellos, la posibilidad de vivir eternamente, sin apoyarse en creencias o intervenciones sobrenaturales, es tan real como la vida misma. Esto nos lleva a la pregunta: ¿por qué la inmortalidad física? Si preguntas a un inmortalista probablemente escuches algo como esto: la naturaleza no tiene que ser el árbitro final entre la vida y la muerte. Esta es la respuesta corta. La larga tiene más matices. Historia del inmortalismo. En Egipto extraían el cerebro y las vísceras de los reyes muertos y embalsamaban los cuerpos para enterrarlos bajo las pirámides, siempre en una búsqueda de la inmortalidad. La esperanza de la vida eterna no es nada nuevo. La genealogía actual de los inmortalistas llega hasta los primeros días de la crionización, la práctica de congelar a los muertos esperando poder ser reanimados en un futuro. El movimiento de la crionización nace prácticamente por completo del trabajo de un solo hombre, Robert Ettinger, autor en 1962 de la prospección de la inmortalidad y conocido como el padre de la crionización. Ya en los 60 Ettinger promovía la idea de la inmortalidad física, a través de su libro y de apariciones en tertulias televisivas. Las organizaciones aparecieron rápidamente, recuerda Ettinger. Este incluso comenzó la suya propia, el Instituto de la Crionización, en 1967. Casi 4 décadas después, en el comienzo del siglo XXI, el movimiento inmortalista continúa creciendo. Son cientos los que han contratado una crionización y docenas están congelados a temperatura de cero absoluto en el Instituto de la Crionización y en una nueva instalación llamada Alcor. Embriagados por las recientes promesas de los milagros de la nanotecnología y biotecnología, los inmortalistas conectan hoy fácilmente los puntos entre teoría y práctica. Ven también una promesa en los actuales esfuerzos para alargar la vida. Nunca antes tanta gente ha vivido tanto tiempo, dice Richard J. Odes, director del Instituto Nacional del Envejecimiento. La expectativa de vida se ha doblado en el último siglo, y hay hoy día 35 millones de americanos de más de 65 años. Parando la sangría. En medio de todo este optimismo sobre el potencial de la tecnología, la pregunta es: ¿por qué la inmortalidad física? Piensa por un minuto en tus recuerdos de antes de nacer.
Algo difuso, ¿no es cierto? La oscuridad perpetua, la nada y el olvido son buenas formas de describir el vacío prenatal. Bien, esto es exactamente lo que los inmortalistas esperan tras la muerte. Frente a esto, la inmortalidad física es una alternativa bastante atractiva. La inmortalidad física no solo beneficia al individuo. Cada uno de nosotros lleva un complejo universo de conocimiento, experiencias vitales y relaciones humanas, dice el investigador en nanotecnología y escritor Roberta Freitas. Casi todo este rico tesoro de información se pierde para la humanidad con nuestra muerte. Freitas identifica de forma arbitraria en una ecuación la cantidad de conocimiento que acumulamos con la que cabe en un libro. Considerando que cada año mueren unos 52 millones de personas y en la biblioteca del Congreso americano hay más de 18 millones de ejemplares, tenemos una verdadera crisis de pérdida de conocimiento. Cada año permitimos la destrucción de un conocimiento equivalente a 3 bibliotecas del Congreso. ¿Convencido? Si esto no es suficiente para que ya corras a por las multivitaminas, considera esto. Sin la inmortalidad física, tendremos problemas a corto plazo. La preocupación por el modo en que salimos de este mundo se está quedando pequeña al lado de la creciente certeza de que no hay nada después, nos sugiere David Nicholas, autor del artículo Inmortalidad. La última frontera de la libertad, pequeña y conocida pieza libertaria. Sin la posibilidad de continuidad se trunca la perspectiva y el pensamiento a corto plazo domina en un mundo de invernadero. Razón sobre fe. A pesar de los argumentos, puede que nunca demos una respuesta completamente satisfactoria a la pregunta ¿por qué la inmortalidad física? Es del mismo modo imposible probar la conclusión de que la muerte equivale al olvido. Persisten sin embargo los inmortalistas, atacando a menudo la fe en una vida sobrenatural después de la muerte al tiempo que promueven los valores de la inmortalidad física. Negada la posibilidad de supervivencia a través de la agencia sobrenatural secular, el hombre occidental ha sido dañado psíquicamente, dice Nicholas. La prolongación de la vida parece sin sentido y absurda, y el miedo a la muerte y la nada reposa justo bajo la superficie de la conciencia diaria. Los sueños ancestrales de inmortalidad pueden no haber estado equivocados, pero dependían más de la fe que de hechos, continúa Nicholas. El progreso científico comienza ahora a permitir que la inmortalidad personal se traiga al menos dentro de las fronteras de la especulación práctica. Algunos, y de forma notable el máximo asesor de George W. Bush en materia bioética, Leon Kass, intentan prevenir las manifestaciones de esta especulación. Kass resulta el perfecto antagonista para la saga de inmortalistas. Como escritor y orador excepcional, consigue retorcidas acrobacias filosóficas cantando las alabanzas de una muerte con justificación moral. En su libro Vida, Libertad y la defensa de la dignidad, Kass no deja dudas sobre sus convicciones, escribiendo tras un tiempo, no importa lo sanos que estemos, no importa el respeto y posición social que ostentemos, casi todos nosotros dejamos de mirar el mundo con ojos nuevos. Pocas cosas nos sorprenden, nada nos conmueve y la justa indignación ante la injusticia muere. Kass no es el primero que sugiere esto. En el fondo, la vida eterna parece completamente antinatural, y la muerte deseable. Los inmortalistas llaman a este tipo de razonamiento pensamiento mortalista. Alan Arrington, autor de ciencia ficción, dijo una vez que morimos antes de morir y nos suicidamos a plazos. Pero mirar a la religión no es la respuesta. Solo podemos tramar nuestra libertad desde la muerte, no rezando por ella, dice Arrington. Y la inmortalidad no tiene que ser suave. Habiendo inventado a los dioses podemos convertirnos en ellos, sugiere Arrington. Tal vez se les puede objetar a los inmortalistas que están demasiado pronto en un mundo que abraza a la muerte como una bienvenida liberación. Pero adelantarse es un problema al que las mentes avanzadas han tenido que enfrentarse históricamente. ¿Mirará la humanidad atrás dentro de 100 años para llamar a los inmortalistas visionarios o cómicos? Nos veremos en el 2103 para saberlo. La inmortalidad es un sueño tan antiguo como la misma humanidad. Muchas religiones lo han ofrecido de una u otra manera. Síguenos y serás inmortal. Tu alma migrará a otro cuerpo o más sencillamente resucitarás una vez muerto, como postula la religión católica. Pero nadie había explicado cómo, más allá de la creencia y la fe. Ahora Hitchcock se lanza a ello. Ha establecido un proyecto llamado la Iniciativa 2045. En su página explica cuáles son los pasos y lo que podemos esperar. Más pintoresco aún es pedir la solidaridad del resto de billonarios del mundo. Billonarios del mundo, unidos. Los pasos son los siguientes. Avatar A, en el que una copia remota de un cuerpo humano es controlada por el cerebro vía Wi-Fi. Avatar B.
Se trata de un avatar en el que se trasplantará el cerebro humano al final de su vida. Avatar C. Un avatar con un cerebro artificial al que se trasplantará la personalidad humana al final de su vida. Avatar D. Un holograma. Claro que surgen algunas pequeñas dudas además de la falta completa de encaje con el estado actual de la ciencia. En el caso de la religión católica, la resurrección es en cuerpo y alma. Digamos que estamos muy pegados al cuerpo, somos nuestro cuerpo y la simple resurrección del alma era poco sugerente. De modo que debía ser completa. La religión no explicó con qué cuerpo resucitaríamos. ¿El inmediato anterior a la muerte? ¿El de una persona de 20 años? Hitchcock tampoco se preocupa mucho de los detalles. ¿Queremos que nuestra mente viva en un avatar sin cuerpo? ¿O que este sea un robot? ¿Un holograma? Detalles al parecer sin importancia, aunque a mí me preocuparían mucho. No menos sorprendente es la forma de financiar la iniciativa. Dirigirse a los billonarios del mundo. Esto resulta doblemente cómico por un sencillo hecho. Hitchcock tiene 31 años y el resto de los billonarios tiene una media de 60. Es decir, ninguno llegaría a tiempo pero sí el propio Hitchcock. Y hablando de hechos sorprendentes, ¿cómo puede Hitchcock ser billonario con 31 años? Recordemos que el muro del Berlín cayó hace 23 años, cuando él tenía 8. La carta a los billonarios no tiene desperdicio. Dice Hitchcock. Enternecedor. Toda la vida trabajando para poder ser billonario y al final te mueres. Es profundamente injusto. Lástima que yo no sea billonario para acudir a su llamada. Pero me temo que Hitchcock morirá sin alcanzar la inmortalidad. Si Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo porque hay escogidos, en el versículo de San Juan 3:16 la palabra de Dios nos dice que Dios amó a todo el mundo. Si amo a todo el mundo entonces, ¿por qué hay elegidos o escogidos? Juan 3:16, 17 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Son muchos los estudiantes de las Escrituras que han tratado de contestar esta aparente contradicción a través de los años de la Iglesia. La Biblia enseña como leemos en Juan 3:16 que Dios amó al mundo y al mismo tiempo que Dios ha escogido desde el principio para salvación a algunas personas. La Iglesia está prácticamente dividida en dos bandos cuando se trata de este asunto. Unos creen que la salvación depende del libre albedrío del hombre, mientras que otros dicen que depende de la elección soberana de Dios. ¿Cómo hemos de entender esto? Pienso que el problema está en cómo vemos la palabra mundo que quiso decir Juan cuando dijo que Dios amó al mundo. La palabra mundo, de la manera en que es utilizada en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, tiene varios significados. Es una referencia al mundo cosmológico, es decir, al planeta Tierra, Mateo 3:28. Mateo 16:26. Es una referencia al sistema terrenal donde se mueven los hombres sin Dios, Juan 14:27. Es una referencia al dominio donde Satanás reina, Juan 12:31. Es una referencia al resto de la humanidad, aparte de Israel, Mateo 26:13. El dominio de la gente bajo el gobierno romano, Lucas 2:1. Es una referencia general no total, a la gente de la creación, Juan 1:10. Es una referencia solamente a los pecadores, Juan 7:7. Es una referencia metafórica para referirse a mucha gente, Juan 12:19. La Biblia revela que el mundo entero está bajo la influencia de un diablo invisible. ¿De dónde vino este ser? ¿Fue creado por Dios con el propósito de tentarnos y guiarnos por un camino errado? En este folleto se presentan las respuestas de la palabra de Dios. ¿Existe el diablo en realidad? Muchos hablan acerca del diablo y Satanás, mas otros se burlan y dicen que es solo una invención supersticiosa de la imaginación. Pero, ¿existe efectivamente este ser? De acuerdo con la mayoría de los cristianos, es de suponer que la Biblia enseña que el diablo es el dios de este mundo. ¿Creó Dios al diablo? ¿Qué nos dice la Biblia realmente? Para averiguarlo, remontémonos hasta el principio mismo. Abramos la Biblia en Génesis 1:1, donde leemos: En el principio Dios. Dios fue antes de todo. Creó Dios los cielos y la tierra. Pero el siguiente versículo dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Las palabras hebreas traducidas aquí desordenada y vacía son tohu y bohu. Vertidas al castellano significan caótica, en confusión, desolada y vacía.
Cuando Dios creó la tierra, ¿la creó en estado de confusión? ¿La creó trastornada y en caos? En 1 Corintios 14:33 leemos que Dios no es Dios de confusión. Él es el autor de la paz. Es el autor del orden y la ley. ¿Por qué habría de crearla en confusión para después ponerla en orden? Eso sería absurdo. Cierta autoridad en el idioma hebreo afirma que la palabra hebrea bara, que en Génesis 1:1 se tradujo como creó, implica que lo creado fue una obra perfecta. La palabra creó, en dicho pasaje, implica un sistema y un orden en completa perfección y belleza, no en caos o confusión. El libro de Job presenta al autor hablando con Dios acerca de la creación. Dios le dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esto implica que Job había dirigido la construcción de un gran monumento, algo así como la gran pirámide de Giza en Egipto. Job era justo, y en cierta forma se sentía muy orgulloso de sus realizaciones. Mas ahora, por medio de una comparación de logros, Dios empezó a enseñarle lo que es la humildad. El Creador continúa: ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job 38:4-7. Es significativo que la Gran Pirámide es un edificio donde la piedra angular no está puesta en el cimiento, sino en el pináculo. Las estrellas del alba son ángeles y arcángeles de luz, ¿verdad? De acuerdo con la interpretación que la Biblia da de sus propios símbolos, ver Apocalipsis 1:20. Puesto que son creación de Dios, también se les llama los hijos de Dios. Esta es otra indicación de que la creación de la tierra era perfecta y gloriosa. Entonces, ¿cómo se volvió caótica? La voz hebrea ya que en Génesis 19:26 es traducida como se volvió, es la misma que los traductores vertieron estaba en Génesis 1:2, ver también Génesis 2:7 y 9:15. En los 3 primeros capítulos de la Biblia, y en muchos otros pasajes donde encontramos la misma palabra hebrea allá, casi en cada caso se denota una condición diferente a la que prevalecía previamente. En otras palabras, la tierra se volvió caótica. No siempre estuvo así. Está claro que aquí la palabra estaba allá, tiene el significado de se volvió. En Jeremías 4:23, Isaías 34:11 y en otros pasajes de la Biblia encontramos las mismas palabras tohu y bohu, las cuales significan caos y confusión. Y en cada caso esa condición es el resultado del pecado. Originalmente no habla caos. En Isaías 45:18 leemos: Porque así dijo el Eterno, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. La expresión en vano es una traducción incorrecta. En algunas versiones bíblicas se encuentra la traducción correcta en la nota marginal, en confusión. La palabra hebrea original en dicho pasaje es tohu, misma voz que se empleó en el original hebreo de Génesis 1:2 y que significa confusión, vacuidad o desolación, condiciones que son la consecuencia del desorden, el resultado de la transgresión de la ley. En Isaías 45:18 se declara llanamente que Dios no creó la tierra tohu, es decir, no la creó en confusión ni en desorden. Pero en Génesis 1:2 la tierra se hallaba, porque se había vuelto, caótica y en confusión. Vemos, pues, que nuestro planeta quedó en tal condición después de haber sido creado. Pero, ¿qué era lo que ocasionó tal confusión, tal desorden? ¿Qué pecado pudo arruinarlo y dejarlo en el estado en que lo encontramos en Génesis 1:2? ¿Vida antes de Adán? Ahora bien, ¿cuál era el pecado que ocasionó esta destrucción física a la tierra? No fue un pecado cometido por el ser humano, puesto que no hubo hombre sobre la tierra hasta el 6º día de aquella recreación. Así es que no se trataba del pecado del hombre. En 1 Corintios 15:45 Adán es llamado el primer hombre. En Génesis a Eva se le nombra la madre de toda la raza humana. No hubo otra raza con anterioridad a Adán y Eva. Por tanto, el hombre no ocasionó el pecado que produjo ese estado de caos. Sin embargo, cierta vida tuvo que haber poblado la tierra ya que en ella ocurrió un pecado que la dejó en desolación y desorden por infracción de las leyes de Dios. ¿Qué clase de vida pudo haber sido esta? No era humana. Entonces, ¿qué clase de vida había poblado este planeta antes de Adán, antes del período que se conoce como la semana de la creación? Leamos 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, aquí se menciona el pecado de los ángeles. El pecado de los ángeles. Leamos ahora el versículo que sigue.
Y si no perdonó al mundo antiguo las generaciones entre Adán y Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Se trata aquí de los pecados que fueron cometidos desde Adán hasta Noé y de la destrucción física que sufrió la tierra mediante el diluvio, la espantosa condición física en que quedó el planeta a causa de los pecados de aquella época. ¿Acaso ocurrió una catástrofe sobre el globo terráqueo como consecuencia de los pecados de los ángeles? El pecado de los ángeles se menciona primero y, de hecho, ocurrió primero. Cuando Adán fue creado, ya existía el diablo. Por lo tanto, el pecado de los ángeles ocurrió antes de la creación del hombre. Ahora leamos 2 Pedro 2, 6. Y si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El pecado se había hecho universal en aquellas 2 ciudades, y a causa del mismo sobrevino una destrucción física a toda la región que ocupaban. ¿No ocurrió, entonces, una destrucción semejante como consecuencia de los pecados cometidos por los ángeles, antes de Adán? En el versículo 6 de Judas leemos: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, tenían un lugar donde morar, una habitación, un estado, pero lo abandonaron, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Notémoslo. Son los ángeles que pecaron los que están en prisión y tinieblas, sin luz ni verdad, hasta el juicio del gran día. ¡Cuán claro! Los ángeles tenían un estado que no guardaron. En Hebreos 2, 5 leemos lo siguiente: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. En otras palabras, el mundo de mañana, el reino de Dios, no estará bajo el dominio de los ángeles. En cambio, el mundo presente está bajo el dominio de los ángeles caídos. Los demonios, y el diablo quien los encabeza, gobiernan la tierra e influyen en sus habitantes. La Biblia indica y afirma esta realidad. ¿Cómo obtuvieron ellos el dominio? ¿Cómo adquirieron el poder que tienen? ¿Cómo retuvieron el control? ¿De dónde obtuvo el diablo el poder para controlar, dirigir y gobernar el mundo? Satanás es el caudillo de los ángeles caídos, según lo afirma la Biblia en diferentes pasajes: Juan 12, 31, Mateo 12, 24. 25, 41. Apocalipsis 12, 9. En 2 Corintios 4, 4 se le llama el Dios de este mundo, versión de Reina Valera, revisión de 1977. Es el rey o príncipe del perverso mundo en que vivimos. Estudiemos, pues, un poco acerca del origen de este ser. Empecemos con el versículo 4 del capítulo 14 de Isaías. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Aquí se menciona al rey de Babilonia. El relato continúa informando cómo este rey se enseñoreaba de las naciones. Era un invasor, un conquistador, un perturbador de la paz con la mira de apoderarse de lo que otros tenían y adquirir para sí todo lo que pudiera. Tenía una filosofía exactamente opuesta a la de Dios, es decir, tenía la filosofía del diablo. El rey de Babilonia representaba al diablo, pues era su instrumento. La rebelión de Lucifer. Este rey de Babilonia será el futuro dirigente del profetizado Estados Unidos de Europa. La resurrección del Sacro Imperio Romano que se avecina, descrita en las profecías de Apocalipsis 17 y 18. En el capítulo 13 del mismo libro se le describe como un sistema al que Satanás da poder y autoridad. Luego, en Isaías 14, 12 se deja de hablar de la representación o el tipo, el rey humano de Babilonia, para enfocar la realidad. Satanás, el gran antitipo. Después de la venida del Mesías, Satanás será quitado de en medio y será totalmente restringido. La profecía de Ezequiel, de la cual hablaremos más adelante, revela que él es el mismo querubín Lucifer. Continuemos leyendo en Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Versículos 12, 14. El versículo 15 vuelve a referirse al rey humano. Notemos que este mismo arcángel era el dirigente de los ángeles que pecaron. Él tenía un trono. Dijo que lo exaltaría sobre las estrellas, ángeles, de Dios. Su bono ya había sido exaltado sobre los ángeles en la tierra, los ángeles que pecaron con él. Ahora iba a exaltarlo sobre los ángeles de Dios en el cielo. Iba a invadir el cielo para quitarle a Dios el trono y reinar él mismo sobre todo el universo.
En el capítulo 28 del libro de Ezequiel encontramos más información sobre este querubín que se convirtió en Satanás. Comenzando con el versículo primero se hace referencia al príncipe humano de Tiro como a un ser rico, ver el capítulo 27, rodeado de una belleza perfecta, quien dice en su corazón: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Compárese el versículo 2 con 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. Compárese también Ezequiel 27, 7 con Apocalipsis 18, 16. Estos pasajes hacen mención del mismo sistema. Sin embargo, el capítulo 26 de Ezequiel se refiere al Tiro antiguo como al precursor o tipo del presente y aún del futuro sistema. De la misma manera como en Isaías 14, en Ezequiel 28, 12 se deja de hablar del tipo humano para enfocar el antitipo satánico. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Toda la profecía de los capítulos 27 y 28 se refiere no al gobernante de la antigua ciudad de Tiro, como en el capítulo 26, sino a un importante personaje, bajo la influencia de Satanás, de nuestros días y del futuro muy cercano, justo antes de la venida del Mesías, para remover a Satanás y traer paz al mundo. Por lo tanto, la profecía señala el fin de la influencia de este gran personaje que reina espiritualmente sobre las naciones, así como su remoción como engañador de la humanidad. Ahora, comenzando con el versículo 12 y continuando hasta la mitad del versículo 17, se habla del mismo Satanás. Dile: así ha dicho el Eterno el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, los primores de tus tamboriles y flautas música estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Un ser creado. Notemos que no está hablando de un humano, sino de un ser creado. Dios nunca diría de un ser humano que es el sello de la sabiduría, la perfección y la belleza. Entonces, ¿quién fue originalmente este extraordinario ser creado? Tú, querubín grande, protector, responde Dios. Éxodo 25, 17, 20 nos da una descripción del trono de Dios en el cielo, desde el cual controla el vasto e ilimitado universo. En este trono hay dos querubines, superarcángeles, cuyas alas se extienden y lo cubren. Este personaje, entonces, es el que se llamaba Lucifer, quien estuvo en el trono del universo, cabalmente experimentado en la administración del gobierno divina sobre el universo. Ahora se presenta como un ser en la tierra, mas en un principio estuvo ante el mismo trono de Dios, como lo muestran las siguientes palabras. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, desobediencia. Luego Dios le atribuye violencia, pecado, perversión y corrupción de la sabiduría, afirmando que se volvió orgulloso, que su corazón se enorgulleció a causa de su belleza. Más adelante, en el versículo 17, se vuelve a hablar del tipo humano, quien será el principal instrumento en manos de Satanás en los grandes acontecimientos mundiales que conducirán a la venida del Mesías para establecer el gobierno de Dios sobre todas las naciones. Este personaje humano, afirmando ser Dios, sentándose en su santuario y haciéndose pasar por Dios, 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, será consumido por fuego y reducido a cenizas, Ezequiel 28, 18. Luego, en Apocalipsis 19, 20, se mencionan dos personajes humanos, instrumentos de Satanás. Uno será el gobernante civil sobre 10 reyes y sus naciones. El otro es llamado el falso profeta. La profecía de Isaías 14 presenta al rey de Babilonia como el gobernante civil. Lucifer se convierte en el diablo. Resumamos lo que hemos establecido hasta ahora. La tierra fue creada perfecta. Los ángeles gritaron de alegría cuando Dios la creó, y desde entonces estuvo poblada por ángeles. En ella había un trono desde el cual gobernaba Lucifer, un superarcángel, un querubín. Había sido cabalmente instruido en la administración del gobierno divino, estando ante el mismo trono de Dios en el cielo. Dios lo había colocado en el trono de la tierra para que administrara allí el gobierno divino sobre los ángeles. Había felicidad, paz, alegría en el planeta. En Ezequiel 28, 15 leemos: Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Dios no creó al diablo, sino a un superarcángel hermoso y perfecto. Pero le dio libre albedrío, el derecho de escoger por sí mismo. Le dotó de una mente para pensar y razonar libremente. Lucifer permitió que su belleza y perfección lo llenaran de vanidad. Sintió envidia del poder de Dios y resentimiento por su autoridad sobre él. Conspiró con sus ángeles y los guió a formar un ejército para invadir el cielo y destronar a Dios.
Él quería ser Dios, y su influencia engañosa sobre el príncipe de Tiro será lo que causará que este personaje afirme que él, un hombre, es Dios. De este modo, Lucifer no es más un portador de luz sino un adversario, un agresor, un competidor, un enemigo. El nombre Satanás quiere decir adversario. Los ángeles que le siguieron se convirtieron en demonios. ¿Cómo se volvió caótica la tierra? Una tercera parte de los ángeles se unieron a Satanás en la rebelión. Fue esto lo que ocasionó el caos en la tierra. El pecado de los ángeles llegó hasta los cielos y produjo el caos en el globo terrestre. Lo que los geólogos y astrónomos ven no es un universo en evolución, sino los despojos de una batalla titánica por el control de todo el universo. Esta batalla fue librada por seres espirituales antes de que el hombre fuese creado. La tierra fue creada perfecta. Luego se volvió caótica debido a la rebelión angelical. Entonces, en 6 días Dios rehizo su superficie, la reformó, la remodeló, Salmos 104, 30, y creó en ella seres humanos. A Lucifer le fue dado un puesto gubernamental. Dios le dio a Adán la oportunidad de reemplazarlo, de sentarse en el trono de la tierra y de restaurar el gobierno divino en nuestro planeta. Adán rechazó esa tremenda oportunidad al ceder a la influencia de Satanás. Por consiguiente, el diablo aún permanece en el trono de la tierra como el Dios de este mundo. Cristo, el segundo Adán, vendrá muy pronto a tomar posesión de ese trono y a restaurar el gobierno divino, Hechos 3, 19, 21. Dios puso al gran querubín Lucifer sobre la tierra para que administrara el gobierno divino, pero él rehusó hacer la voluntad de Dios, cumplir sus mandamientos, someterse a ese gobierno. Quiso establecer sus propios mandamientos y su propio camino de vida, y por causa de esta rebelión se hizo inapto para ocupar una posición en el gobierno divino. Adán tuvo la oportunidad de reemplazarlo, pero fracasó en la prueba que se le puso para ver si vencería y obedecería a Dios. Obedeció al diablo y quedó así sujeto a la influencia engañadora de este malévolo ser. Desde entonces, toda la raza humana ha sido esclava de su engaño, Apocalipsis 12, 9. Jesucristo vino 4000 años más tarde y se sometió a la gran prueba, la tentación suprema de Satanás. Él se negó a obedecer al diablo. Citó las escrituras correctamente. Obedeció a Dios. Finalmente se dirigió al diablo y le dio una orden. Vete de mí, Satanás. Lucas 4, 8, 13. Y este obedeció. Desde entonces, el sucesor de Satanás se ha hecho apto para tomar posesión del gobierno de la tierra. Y aunque ahora está en el cielo, donde ha permanecido por más de 1900 años, pronto retornará, y cuando lo haga el diablo será desterrado. Cristo tomará las riendas del gobierno, restaurará las leyes de Dios y por fin habrá paz y orden. Hemos visto que Dios no creó al diablo, sino a un querubín llamado Lucero, perfecto en todos sus caminos, pero dotado de libre albedrío. Lucero se transformó a sí mismo en diablo por su rebelión contra el gobierno de Dios.